Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a continuar hoy. Antes entreguemos este tiempo al Señor. Gracias, Padre, en este momento por tu amor y bondad. Y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a abrir nuestro entendimiento, nuestra mente y comprender un poco más, Señor, de tu palabra y ponerla en práctica cada día de nuestra vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a cerrar con 4 capítulos nada más. No se asusten, va a ser dinámico, pero es necesario. Yo estaba tratando de cómo acortar por pedazos estos capítulos y no me resultó. Así que voy por lo que más me sé es cómodo, que es leer verso por verso la palabra de Dios. Así que empecemos con este hermoso libro de Esther en esta última fase, donde vamos a ver el desenlace de esta historia y vamos a ver también la aplicación para nuestra vida, porque eso, al fin de cabo, para eso estamos, para leer la palabra y entenderla y aplicarla en nuestra vida diaria. Tenemos que dar una introducción muy histórica. Hoy quiero que ustedes saquen su mayor capacidad para entender. Vamos a dar muchas fechas y tiempos, pero es necesario porque estamos hablando de un libro histórico. Y si es un libro histórico, más que Esther, no hay otro libro que necesite que usted esté claro en los tiempos. Entonces, a mí me fue necesario recurrir a estos tiempos para entender más también la posición del libro de Esther en la Biblia. Estamos viendo la historia del pueblo judío 100 años después del exilio, que duró 70 años, profetizado en el libro de Jeremías. Léanse Jeremías, por tiempo no lo vamos a hacer hoy, pero léanlo. Ahí está escrita la palabra de principio a fin. Ahí puse un pequeño cuadrito, muy resumido para que estemos ubicados en el tiempo. Comenzamos aquí con el exilio de 70 años. Recordemos que habíamos visto que el imperio de Babilonia había tomado Jerusalén, guiado por el rey Nabucodonosor en aquellas entonces, ¿verdad? Entonces tomó Jerusalén y ahí mismo fue destruido el templo que había en Jerusalén, totalmente. Y comienza el exilio del pueblo de Israel profetizado en Jeremías por 70 años. Una vez terminado el exilio, viene el rey Ciro aquí, que ya era perteneciente al imperio persa. Recordemos que el imperio persa entonces conquista el imperio babilónico. Entonces ahora todos están bajo el imperio persa, incluyendo el pueblo de Israel, ya dispersado por todas las regiones del imperio persa, como vimos en algún momento en el mapa, uno de los imperios más grandes que haya existido en esta historia de la humanidad. Luego aparece el libro que estamos leyendo de la reina Esther entre el 483 al 473 a.C., bajo el rey Asuero, rey de Persia. Son 10 años nada más que tiene contada esta historia aquí en este libro. Y el templo fue concluido en el año 516. Aparece la reina que todavía estaba en la capital de Susa, capital del imperio, no había regresado a Jerusalén, ella está lejos. Pero entre Zorobabel y reina Esther aparece el libro de Esdras, que está antes, el cual Esdras es uno de los encargados en hacer esos viajes de repatriar a todo el pueblo de Israel hacia Jerusalén y como sacerdote guiarlos para que entraran otra vez en los caminos y el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Recordemos que el pueblo judío, al ser esparcido, exiliado a diferentes lugares, ya a esta altura, después de 100 años, estaban muy contaminados de cosas paganas que no pertenecían.
Las generaciones nuevas que habían nacido en ese entonces ya no tenían esa formación de los mandamientos del Señor instituidos a la ley. Entonces, ahí aparece Esdras en ese lapso de Zorobabel a Nehemías. Y la reina de Esther, esa historia que vamos a leer ahora, aparece en el medio, en ese lapso, mientras ocurre toda la repatriación por parte de Esdras, aparecen los 10 años del libro de Esther. Y posteriormente, en esa repatriación aparece Nehemías también, que él regresa 30 años después de la reina Esther aproximadamente, regresa a Jerusalén a concluir con el muro de Jerusalén. Una cosa es el templo y otra cosa es los muros. Y Nehemías reconstruye los muros en 52 días, en el año 445 antes de Cristo. Eso es los tiempos cronológicos en síntesis de lo que estamos viendo hoy. Resumimos los capítulos rápidamente. Banquete, capítulo 1, banquete del rey Asuero y remoción de la reina Vasti. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había un gran banquete de 187 días hecho por el rey Asuero para demostrar su esplendor y su poder? Y concluyó ese banquete con que la reina Vasti se rehusó a participar y fue destituida como reina. Entonces, a raíz de eso, viene el capítulo 2, donde se lleva a cabo un concurso de belleza para conseguir otra reina. Y ahí es donde entra Esther. Participa de ese concurso y ella es coronada reina del imperio persa. Al final del capítulo 2 aparece la conspiración por la cual Mardoqueo se enteró y avisó por medio de Esther al rey Asuero y pudieron salvarle la vida al rey Asuero de esa intención de eliminar al rey, que va a ser determinante y puntual en el resto de la historia. En el capítulo 3, Amán planea la destrucción de Israel. Vimos que Amán se ensañó con Mardoqueo. Al ver lo que Mardoqueo no le prestaba respeto ni se arrodillaba ante él, Amán había tomado muy serio la venganza, no solamente con Mardoqueo, sino todo lo que había atrás, que era el pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver en estos capítulos también que eso tiene un porqué. No es que solamente Amán agarró, lo vio, no le gustó la cara y se ensañó contra los judíos. Hay una explicación espiritual detrás de todo eso que lo vamos a ver en estos capítulos que nos tocan hoy. El capítulo 4, la decisión de Esther es fundamental en el desenlace de este libro. Ahí es cuando Mardoqueo llama la atención de Esther. Esther no se había enterado del decreto que había hecho el rey por consejo de Amán de exterminar al pueblo de Israel. Tenían fecha, día para la exterminación del pueblo judío en su totalidad. Pero Esther en ese primer momento, no sabía más. Mardoqueo se encargó de que ella tuviera conocimiento y pudiera producir una acción de acuerdo a la posición que tenía Esther, que era reina. Si no era ella la que iba a salvar a los judíos, ¿quién más? Si era la judía que tenía más rango, autoridad en ese momento, cerca del rey para poder cambiar las cosas. A raíz de eso, viene el capítulo 5, donde la reina, ya entendiendo la gravedad del asunto y que su propio pellejo estaba en juego, elabora un plan para cambiar el curso de ese masacre, de ese genocidio. Y decide hacer un banquete en el cual participa el rey, invita a Amán. Y en el capítulo 6 vimos el domingo pasado cómo Amán, en el momento que va a llenarle la cabeza al rey de que colgaran a Mardoqueo, de repente el rey lo llama en ese segundo antes
y le manda y le ordena que pasen a Mardoqueo por toda la ciudad, dándole una distinción, humillando todo el plan de Amán. O sea, Amán vimos que había salido humillado en el último capítulo que vimos, el capítulo 6. Y hasta aquí llegamos hoy y arrancamos entonces con el capítulo 7. Y empezamos a leer la Biblia en el capítulo 7, verso 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, hermano, el segundo día, ¿qué significa eso? Segundo día de banquete para el rey, era segundo día de buena comida y buen vino. Por eso esos detallitos nos marcan la intención que había en el plan de Ester. Era volver muy feliz al rey porque lo que le iba a pedir era muy grande, hermano. O sea, había una estrategia en la cabeza de Ester formada. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Estaba bien feliz el rey. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Verso 4. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿cómo? ¿Quién es? ¿Y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Recordemos, tengamos en claro que el rey no tenía ni la menor idea de que Ester era judía hasta este momento. Por eso es que el rey no está entendiendo directamente lo que la reina le está diciendo de su muerte. ¿Ya? Ese es el contexto, para no perdernos. Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado, como vimos en la figura. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. ¿Ya? Ahora sí, la cosa se puso buena. Porque recordemos que Amán estaba pensando que él estaba bien con la reina. Lo habían invitado al primer banquete, lo habían ensalzado, lo habían hecho todos los honores. Y recordemos que la Biblia nos relata que él se fue para su casa bien pechón. Y él pensó que estaba en la papa. Él no estaba pensando, ni idea tenía que la reina se iba a salir con eso. Por eso él estaba bien sorprendido. Y en medio del rey y la reina, ¿qué él va a hacer? No es mucho lo que puede hacer. Y vamos a ver qué pasó. En el verso 7, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicar a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Diosidencia o suerte para algunos, pero para mí es diosidencia. Está claro que esa caída arriba del lecho, solamente el Señor le puso en el pie de Amán una zangadilla para que eso ocurriera. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Miren esa escena. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? De película, como en las películas y en las novelas. De repente, sin querer, queriendo, se cayó, y cuando vino el otro ya vio otra cosa que no tenía nada que ver con lo que había sucedido realmente. Qué bonita la historia, pero esta es verdadera, esta no es mentira ni ficticia, esta historia es de verdad, porque Dios está actuando ahí, Dios la está creando. No son productores de cine que la crean, fue Dios que la está creando y llevando a cabo, con todos los detalles que estamos viendo.
Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y cuando le cubrían el rostro a alguien en esa época, hermano, los soldados, eso significaba una sola cosa. De ahí no volvería a saber más la luz del sol. Eso es lo que significaba. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Le salió el tiro por la culata en buen panameño. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. La ruina de Amán, ¿cuál fue? Ir en contra del pueblo de Israel. Su esposa, lo vimos en los capítulos anteriores, se lo había advertido: tú caíste en desgracia con esos judíos y ya tu desgracia va a seguir creciendo hasta que desaparezcas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque los enemigos de Israel, a pesar de ser enemigos, tenían en claro que había un Dios que los protegía a la hora que tenía que hacerlo. Todos estaban claros con eso. Y Amán no pudo frenarse en su ira y en su afán de destruir a Amán y al pueblo judío. Su ceguera fue tal que no pudo hacer nada ni detenerse, sino llegar hasta este punto. Hasta aquí llegó Amán. Todos entendemos ese dibujito, ¿verdad? Y no afecta la sensibilidad de nadie. Entonces, hasta aquí este personaje de Amán llegó a su fin. Ahora vamos a ver la parte mejor de esta historia. Generalmente nos pasa, hermanos, que a veces hacemos planes, pero no lo consultamos con Dios. Y pueden ser muy nobles, pueden ser muy leales, pueden ser de buen corazón, pero no son de Dios. Yo aprendí algo, que Esther mandó a orar 3 días y ayunar 3 días a su pueblo antes de ella tomar un plan. Eso es lo primero que yo vi. El plan magistral que Esther hizo, fabricó en su cabeza y que lo estamos viendo en ejecución, fue producto de 3 días de oración y ayuno proclamado por ella para todo su pueblo. Qué bueno que la enseñanza nos manda a nosotros, que qué bueno que podamos consultar a Dios cuando vamos a hacer un plan. De lo que sea, de su vida privada, de la iglesia, de lo que usted quiera. Qué bueno que podamos hacer esa cultura, diría yo, cristiana, de poder consultar con Dios las cosas, aunque nos parezcan bien y aunque suenen muy bonitas. Porque no porque sean bonitas pueden coincidir con la mente de Dios. Eso lo hemos visto. Entonces Dios sí sabe al final del camino si nos conviene esos planes o no. Entonces la enseñanza aquí de Esther para nosotros hoy es que podamos nosotros siempre poner nuestros planes en la mano de nuestro Señor, sea cual sea. A veces pensamos, porque somos inteligentes, nos creemos inteligentes o sabemos mucho, tenemos mucha información, de que somos capaces de proyectar un plan a nuestro entendimiento humano sin haberlo consultado. Mientras sigamos en esa práctica, simplemente vamos a tener una mente terrenal, pensando que nuestra capacidad es tal que podemos hacer planes y que nos va a salir bien. Pero cuando tenemos una mente de reino, entendemos que nuestros planes son viles y terrenales y tenemos que exponerlo a nuestro Padre Celestial para que Él confirme o nos muestre de que por ahí no es el camino. Esa es la decisión más difícil que nosotros como cristianos tenemos que tomar cada vez que emprendemos una misión en esta tierra. Poder tener esa capacidad y ese momento de sobriedad en nuestro espíritu de poder consultarlo. Ese para mí es la enseñanza principal hasta ahora de estos capítulos últimos. Viene el capítulo 8. Un nuevo decreto va a surgir y veremos de qué se trata.
Verso 1 del capítulo 8. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. O sea, la reina vino al rey: mira, ya sabes que yo soy judía, pero también te tengo que decir que Mardoqueo, esa persona que te salvó la vida, es mi papá de crianza. Recordemos que Mardoqueo era primo de Ester, pero él la había educado y cuidado como un padre, relatado en los primeros capítulos que vimos. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán. El rey le había dado el anillo, ese anillo de poder para firmar y decretar cosas, se lo había dado a Amán, se lo quitaron y se lo entregó a Amán. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y le dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su destino que había tramado contra los judíos, en la cual todavía estaba en vigencia que había un día donde los judíos iban a ser exterminados. Eso no había cambiado hasta este momento. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, mucha elocuencia de Ester también, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?, decía Ester. Y respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciese, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, entendamos que el rey, por más que era rey, cuando él decretaba algo, no había vuelta atrás. No había. O sea, en este momento, está bien, se salieron de Amán, Amán ya está ahorcado, no es problema, pero el decreto está hecho. ¿Cómo vamos a echar un decreto al piso si eso no se puede? Y viene el versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Hermanos, para los que les gustan las curiosidades, este es el versículo más largo de toda la Biblia. Anótenlo para sus trivias. Sigue el 10. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, guarden, veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo o provincia que viniese
contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. 12. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballo veloces, 2 veces, salieron a toda prisa, veloces, prisa, por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. 15. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. O sea, se les cambió el panorama. De repente vieron una oportunidad. El detalle aquí es que ellos no iban a atacar a sus enemigos. El enemigo que atacara a una casa de Israel podía defenderse. No es lo mismo, ¿eh? No es que ahora los israelitas iban a salir a atacar como si fuera una guerra. El que no era judío y pretendía seguir con su plan de matar a un judío, el judío se iba a poder defender. Y el 17 nos dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los judíos, entre los pueblos de la tierra, se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Había muchos que entendían el poder de su Dios de Israel, el Dios que nosotros hoy también estamos predicando, el Dios de ayer, hoy y mañana es el mismo, el Dios todopoderoso, el que va a respaldar su palabra. Acuérdense que tenemos presente la promesa de que el pueblo de el Señor no iba a ser destruido por sus enemigos en Génesis. ¿Por qué veloces? ¿Por qué yo acentué esa palabra veloces? Porque cuando yo voy leyendo, estoy aprendiendo algo muy, muy simple, que es cuando la Biblia nos repite algo muchas veces, algo está ahí metido, aunque parezca la palabra muy simple. Uno puede decir, pero ¿por qué no dijo mandaron caballos y listo? ¿Por qué tiene que decir que mandaron caballos veloces? ¿Por qué lo repite 2 veces? Entonces uno le despierta la curiosidad, y cuando vemos la palabra veloz significa tiempo. ¿Y cuál tiempo? Bueno, el tiempo que le quedaba desde que está sucediendo esto hasta el día que iba a ser ejecutado el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo es? Bueno, acá se los voy a dar. El 23 del tercer mes de Sivan, que es cuando está ocurriendo esto, equivale al 25 de junio del año 474. Y la ejecución iba a ser el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, como lo acabamos de leer en la palabra de Dios, que eso equivale a el 7 de marzo. Entre la fecha de hoy del decreto y la que ya se había establecido para que los judíos finalizaran su vida en esta tierra, faltaban aproximadamente 8 meses, nada más. Usted puede pensar que es mucho tiempo, no lo es en aquella época donde tenemos enfrente el imperio más grande del mundo, que lo vimos en el mapa la vez pasada, de canto a canto, desde Europa a Asia. Para mandar ese edicto de una esquina de Susa al otro lado, tenían escaso tiempo. Y si no hubieran puesto caballos veloces, caballos de carrera, caballos que a su máxima velocidad, no hubieran llegado a que el edicto que estaban haciendo en este momento de que el judío se podía defender,
no hubiera llegado a tiempo a aquellos lugares y no hubiera ocurrido lo que vamos a ver que ocurrió. Entonces, por eso es importante todo estos detallitos para que veamos que las palabras en la Biblia no están por gusto. Todas tienen algo, un mensaje que nos está hablando. Y bueno, y yo digo, a veces nosotros cogemos las cosas, los mangos bajitos, cogemos las cosas muy suaves, tenemos que reaccionar a algo y como que no hay apuro. Y digo, ¿cómo fallamos a veces? Hay veces que nos toca en la vida reaccionar rápido para poder evitarnos dolores de cabeza, para poder evitarnos metidas de pata. Pero a veces pensamos que no, vamos a dejar que ocurra, que pase lo que tenga que pasar. Es una señal para mí en lo personal esto también, de que muchas veces tenemos que estar presentes, que hay que actuar ya, para que no se empeore la cosa, o para que no suceda lo malo. Hay momentos que nos toca actuar ya, y en las cosas de Dios también. No es que ahora andemos acelerados para todo, no estoy hablando de eso, pero que tengamos ese discernimiento por parte de Dios, que frente a situaciones adversas que se nos presentan como iglesia, podamos reaccionar rápidamente para que esas situaciones adversas de pruebas no prevalezcan sobre el cuerpo de Cristo. Eso es todo. Y vamos al capítulo 9, ya estamos finalizando. Y alcanzaron por fin la victoria. Y no tiene nada que ver con Panamá, ni con el himno. Pero qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando uno dice, alcanzamos por fin la victoria. Yo me imagino que ese gozo que el pueblo de Israel recibió a través de ese edicto, eso era lo que transmitía. ¡Ey! Nos salvamos. Solamente tenemos que defender con aquellos locos que quieran insistir en venir a matarnos, pues. Y nuestro Dios siempre va a estar defendiendo al pueblo de Israel. Ellos sabían eso. Así que su fe y su confianza estaban puestas en Dios, en que eso ya no iba a ocurrir. Entonces dice el verso 1, en el mes deudécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, 7 de marzo del año 473, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie lo pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. De la noche a la mañana el Señor, en su plan divino, cambió todas las circunstancias. En un decreto así de rápido. Imagínense ese pueblo de Israel, que yo me imagino que han tirado mente para ver cómo podían revertir eso y nunca encontraron una respuesta. Y que de repente, pim, pam, pum, la luz apareció al final del camino. Qué hermoso, ¿no? En su casa capital del reino mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Talfón, Aspata, yo no sé quiénes son, pero ahí están, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número muertos en Susa, la capital del imperio persa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther,
En Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecho. Y respondió Esther, bueno, si te place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. O sea, Esther se montó en el caballito y aprovechó la oferta del 2 por 1. El decreto era un día, el día 13. Pero ya que tú preguntas, si me va a dar la ñapa, vamos con el 14 y terminamos con los hijos de Amán, dijo Esther. Ahora, ¿por qué uno puede pensar, pero Esther también? Oye, pero Esther, ¿qué cosa? No puede respetar a los hijos. Ya sacó a Amán, ya está fuera el problema porque ahora te la agarras con los hijos. Pero cuando uno entienda la historia, sabe por qué Esther hizo eso. Amán era producto de un odio infundado y transmitido de generación en generación. Si usted ve la genealogía para atrás de Amán, se va a dar cuenta que siempre son familias enemigos del pueblo de Israel. Por eso es que Amán, cuando vio a Mardoqueo sentado a la orilla del palacio real, no es que le entró una rabia porque fue el primero que se encontró en el camino, ni fue una rabia solamente porque no lo respetó y no lo saludó. Fue una rabia infundada de generación en generación de que los judíos son malos y hay que vengarse, hay que acabar con ellos. Ahora imaginemos que los 10 hijos de Amán los dejan vivos, ¿qué va a pasar? Lo mismo. De aquí a unas generaciones más, otra vez tendremos un pueblo enardecido en el odio a través de pasar información de generación en generación. Eso es lo que estaba pensando Esther. No es que Esther sea tan mala o tan fuera de misericordia. No, es que ella entendía que si no acababa el problema radicalmente, ese problema iba a ser parcial. Hoy iban a gozar, iban a hacer banquetes, pero en unas generaciones más adelante, otra vez había un incendio y un origen de odio hacia el pueblo de Israel. Y hoy sucede, o hasta hoy en día sucede eso. Entonces, no satanicemos a Esther, como dice. Démosle la razón de que ella tenía que hacer las cosas como tenía que hacerlas y culminarlas bien, completa. Su plan tenía que ser finalizado en la forma correcta, asegurándose que su pueblo siguiera en una paz. Y mandó al rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, 8 de marzo del año 473, un día después. Y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes en todo el imperio. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes. Y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno con su vecino. O sea, la fiesta consistía en parte en compartir la comida unos con otros. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes.
ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como en el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádiva a los pobres. Porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Recordemos que Amán había echado suerte para ver qué día era el día que tenían que matar a todos los judíos, eso lo vimos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabra de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Una oración contestada. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Y ya nos toca el capítulo 10, no se asusten, son 3 versículos nada más. Pero acá vemos ya cómo se fue ejecutado todo, ¿no? Yo prefiero leer la Biblia que estar yo explicando mucho, porque la Biblia en este pasaje está más que claro con los detalles, muchos detalles para nosotros poder comprender, analizar y entender todo lo que estaba pasando. El rey Asuero, capítulo 10, final. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Hermano, esta fiesta de Purim se cumple tal cual lo acabamos de leer. El pueblo de Israel no ha dejado de celebrar esta fiesta. Un mes atrás, unos días atrás, unos domingos atrás, habíamos escuchado que el pastor nos hacía referencia a las 7 fiestas solemnes de Dios. Pero hay otras 2 fiestas que hasta el día de hoy el pueblo de Israel conmemora con mucho entusiasmo. Y una es Purim, la otra es Hanukkah, la fiesta de las luces. Son 2 fiestas de fiestas. Purim la acaban de celebrar ahora en marzo, el mes pasado también. Hasta el día de hoy se siguen cumpliendo 2 días de fiesta en conmemoración de la reina Ester. A pesar de que el pueblo de Israel a veces deja como en un segundo plano a la mujer en muchas de sus costumbres, pero esta es la mujer que los
judíos hablan con mucho respeto y admiración, y es Esther. Por todo lo que significó y por todo lo que significa hoy para ellos. Y ellos saben que cada vez que celebran Purim es porque le están haciendo honor a la reina Esther. Así de sencillo. Lastimosamente el pueblo de Israel o los judíos hoy han agarrado esta fiesta un poco para relajo, hay que decirlo también, porque usted va a ver que en vez de una fiesta de alegría, de gozo, de compartir comida, es más un carnaval que otra cosa, lastimosamente. Pero como sabemos que estamos en tiempos muy complicados y que todo está siendo, como quien dice, sacado de su enfoque original, ellos no son la excepción. Ellos han sacado del enfoque original de su fiesta Purim y la convirtieron en un carnaval. Cuando nosotros tenemos carnaval en febrero, ellos lo tienen en la fiesta de Purim igualito. No hay diferencia. Si quieren más información, la buscan en YouTube y la buscan en las redes y se dará cuenta de que lo que estoy diciendo es así. Pero bueno, lo importante es que hay un remanente judío que lo celebra como es original, con el respeto, la admiración por su reina Esther, por su valentía y su papel desempeñado, para que ellos hoy todavía gocen de la existencia. Porque su existencia hoy dependió también de la actuación de la reina Esther en aquel entonces. Le puse ahí notas de interés y empezamos aquí a pescar información. Y me vino a la mente Mardoqueo. No puedo dejar de hablar de Mardoqueo. Tal vez a veces nos enfocamos mucho en la reina, que todo está muy lindo, todo muy bien, pero quiero enfocarme en Mardoqueo por un momento. Creo que se lo merece. Demostró compasión por su prima. Compasión. Dio un buen consejo. En todo momento él estuvo... ¿Se acuerdan que estuvo 5 años dándole vuelta a los predios del palacio para cuidar a su hijastra? Son 5 años desde que empezó la fiesta, el banquete, hasta que fue coronada reina, hermano. No fueron 5 días ni 2 semanas, 5 años que él estuvo dándole, cuidándole y viendo cómo la aconsejaba. Lo vimos en los primeros capítulos. Y eso es reflejado por un espíritu servicial. Él tenía claro dónde tenía que estar y cuál era su misión en esta tierra. Lo tenía claro, por eso es que lo hizo. Cuando nosotros no tenemos claro cuál es nuestra misión, andamos errantes, haciendo de todo, cosas buenas, cosas malas. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra misión clara de parte de Dios para nuestra vida, para poder ser efectivos como instrumento en esta tierra. Ese es mi primer mensaje para mí que yo tomé. Qué importante es estar bien enfocado. Qué importante es entender el plan de Dios para mi vida. Es sumamente importante. Todas estas cualidades dignas de imitar fue capaz de despertar a Esther para que ejecute el plan de Dios. O sea, todo esto que vimos acá fue determinante para cachetear a Esther y decirle, oye, tú no estás aquí de reina por tu belleza, tú tienes un propósito que Dios te puso ahí y tienes que ejecutar el propósito que Dios, lo vimos en los capítulos anteriores. Pero si no fuera por Mardoqueo, Esther todavía estaría en el reinado, pensando que ella estaba de bonita y muy cómodamente en el reino de Persia. Entonces, podemos darle toda la gloria y la honra a nuestra reina Esther, pero ¿y Mardoqueo? Eso fue fundamental, clave para que Esther no se desviara. Por eso, mi hermano, nos toca a veces nosotros ser buenos consejeros en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia. Tal vez no se lleve la gloria ni la honra, se la lleve el otro. Pero no se preocupe por eso, que Dios mira los corazones y pesa los corazones. Pero tal vez la misión de nosotros es ser buen consejero para que otros resalten. Eso, ¿por qué no? Si así ha sido la voluntad de Dios, así debe ser. Y no tenemos que tener en menos o sentirnos en menos por eso. Lo importante es que estemos enfocados en para que Dios nos puso en esta tierra. Eso es lo importante.
Dios está en control de todas las cosas, es otra cosa de la que hemos visto y aprendido todo este tiempo. Dios está en control de todas las cosas y es nuestro deber recordarlo aún más en los buenos tiempos. No, en las pruebas. En las pruebas que tenemos que recordar que Dios tiene control de todas las cosas. Es difícil, se nos hace difícil, pero cuanto más lo grabemos aquí, podamos darle orden a nuestro espíritu, se va a ir siendo más fácil. Y en la práctica de las pruebas se nos hace más fácil. En el lugar que estés, el Señor te usará si entiendes los propósitos de Dios para tu vida. Lo vimos con Mardoqueo. ¿Dónde estaba Mardoqueo? Sentadito a la puerta de afuera del rey, del palacio del rey. Él no estaba adentro, él estaba afuera. 5 años sentadito afuera en la puerta, viendo y cuidando a su hijastra. A veces pensamos que para ser usados por Dios tenemos que tener algún cargo, estar en algún lugar prominente para ser siervos de Dios, y eso no es así. Donde estemos, lo que estemos haciendo, el Señor lo va a usar para su obra. Entonces, llegado al fin de este libro, uno se pregunta, a ver, ¿para qué me sirve a mí haber visto 4 prédicas de Esther? ¿Para qué me puede ayudar a mí saber toda la historia de Esther? ¿Para qué? Tenemos que tener presente algo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. A usted me puede decir, no, pero eso fue en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, estamos en la gracia. Sí, pero Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios no ha cambiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué el libro de Esther? ¿Cómo lo podemos traer a nuestros tiempos y aplicarlo? Piense. Tírele mente. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestros tiempos de la gracia? Hay muchas respuestas para eso, muchas aplicaciones, pero yo le voy a dar una cortita y bien simple, que es la palabra de Dios. Ahí en Romanos 8:31 está la respuesta. ¿Qué pues diremos a esto? Dígaselo a usted mismo, dígaselo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es lo mismo, hermano. Lo mismo, igualito que la profecía de Génesis, que no iba a exterminar al pueblo de Israel. Nosotros tenemos nuestra palabra viviente también para nuestros tiempos, en la gracia. La carta de Pablo a los romanos. ¿No tiene valor acaso esta palabra? Sí la tiene, sí la tiene. Lo que pasa es que tenemos que creerla como la creyó Mardoqueo. Eso es todo. Mardoqueo la creía. Él estaba convencido, si no era Esther, que por algún medio Dios iba a salvar a su pueblo porque estaba escrito en su palabra. Asegurémonos de que Dios esté con nosotros. Esa es la clave. Porque esto ocurre solamente cuando yo obedezco la voluntad de Dios. Esta palabra no es para el mundo. Esta palabra es para los hijos de Dios que están caminando conforme sus mandatos y sus ordenanzas. Son para las ovejas, no son para los cabritos, tampoco. Es para las ovejas que obedecen al pastor, al buen pastor, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, si usted está seguro de que está obedeciendo al Señor y está conforme, caminando conforme su propósito, entonces podemos decir confiados, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escríbalo en su casa, en un cuadrito, si quiere recordarlo. Escríbalo en algún momento de su vida, ahí haga la anotación de una vez, anótelo, para que no se lo olvide. Y cuando vengan esos momentos difíciles y complicados que nos llegan a todos por alguna razón, podamos de una vez
Y lo primero que nos mueve a hacer es entender que Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, que tengamos la fe de Mardoqueo, que tengamos la decisión de Esther, el arranque que tuvo Esther de hacer las cosas y moverse y no quedarnos quietos. Eso es para mí hoy lo que este libro ha traído a mi vida. Esto pareciera que fuera una historia, una novela muy bonita, sí lo es, gracias a Dios, de la vida real, pero también tiene un valor profundo espiritual, y lo más importante y lo más que me zumbó a mí, que no está la palabra de Dios escrita en este libro, en estos 10 capítulos, pero está la mano de Dios de principio a fin. Entonces, Dios no lo vemos hoy físicamente, pero Dios está cuidando de sus hijos. Dios está en todo lo que hacemos. Dios está velando por nosotros. Pero a veces nosotros nos olvidamos de que lo tenemos a Él. Esa es la verdad. No le echemos la culpa a Dios cuando las cosas van mal. Veamos qué tenemos que revertir nosotros para que veamos la mano de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra y por este hermoso libro. Gracias Señor porque tú eres bueno y tu palabra es fiel. Que podamos siempre recordar tu palabra en nuestros corazones, para que cuando lleguen esos tiempos malos a nuestra vida, Señor, podamos seguir teniendo la misma confianza en ti. Que ninguna circunstancia terrenal nos mueva, Señor, a cambiar de opinión, ni nos mueva, Señor, a flaquear ni a dudar de tu amor y misericordia para nuestras vidas, Señor. Ese amor que tuviste en la cruz del Calvario, esa misericordia que tuviste, Señor, para salvar nuestras vidas, y esa bondad que tú tienes para cuidar de nosotros cada día de nuestra existencia. Mi Dios, tú conoces el problema de cada uno de los que estamos aquí presentes hoy. Tú sabes, tú conoces todo, Señor. Y sé, Señor, que podemos haber algunos con dificultades de alguna manera u otra. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que tu misericordia y tu bondad también una vez más, Señor, prevalezca sobre nuestras vidas. Te pido tu intervención, Señor, sobre aquellos problemas de mis hermanos, Señor, que lo está agobiando o quitando el gozo o que no ven la luz al final del camino. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana le quite toda duda, que podamos creer en ti, entregar nuestros problemas y nuestras cargas a tus pies para que hagas conforme tu voluntad. Mi Dios, derrama tu bondad y tu gozo sobre nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que nada nos aparte de ti, que nada, Señor, nos aparte de enfocarnos, Señor, que tú tienes la última palabra y el control absoluto de todas las cosas, Señor. Y tú sabes el por qué ocurren cosas en nuestra vida y sabemos que es para bien, porque, Señor, tú te manifiestas en nuestras pruebas. Y si somos fieles en las pruebas, tú te manifiestas con tu bendición. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias desde ya, Señor, porque cualquier prueba que estemos pasando hoy en día, Señor, va a ser superada en tu nombre. Superada, Señor, en ti, en el tiempo justo que tú tienes dispuesto para que esa prueba llegue a su fin y la victoria sea nuestra. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Dios me lo bendiga ricamente, mis hermanos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.